La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto, y sobre todo cuando vuelvo a entrevistar y los encuentro maduros, concienzudos, pero con ganas de hacer cosas a mis entrevistados, porque claro, yo hace tantos años que estoy en esto que es inevitable volverlos porque son muy interesantes, no porque la amistad supere eso, la amistad está ahí, pero además son muy interesantes. Este chico tiene muy buena cabeza, eso dicen todos, los unos y los otros. ¿Cómo estás, Raquel? Bien. Bueno, un gustazo estar por acá. Te hago reír siempre. No, bueno. Invita a pensar, las entrevistas que invitan a pensar. Hace bien. Bueno, la izquierda. ¿Qué balance haces hoy de la izquierda? Bueno, nosotros sufrimos un cachetazo fuerte y de alguna forma... Bueno, van 3 años ya. Pero somos la primera generación ¿Cuánto? de militantes de izquierda que va a enfrentar un proceso electoral después de 2 acontecimientos que son cimbronazos. Uno, haber conquistado el gobierno, cosa que hicimos 3 veces seguidas. Eso genera un aprendizaje indiscutible. Y otro, haberlo perdido. Y sería una irresponsabilidad política enfrentar el proceso electoral sin tener en cuenta lo que nos pasó siendo gobierno y lo que nos pasó después de la derrota electoral. Hay una primera línea que es la que afirmamos, que es esta, es decir, bueno, llegar al gobierno nos demostró que tener el gobierno es importante para luchar contra las desigualdades. Con todas las contradicciones, los matices, los problemas, es cierto que desde el gobierno nosotros pudimos impulsar derechos laborales, mejora en el salario, mejora en las jubilaciones, descenso de la pobreza, cambio en la matriz energética, en la matriz de telecomunicaciones, o sea, plan Ceibal, operaciones de ojos. O sea, haber llegado al gobierno, a pesar de que lo logramos con un país que estaba en una situación de crisis muy profunda, permitió poner arriba de la mesa temas que no estarían arriba de la mesa si no hubiéramos logrado el gobierno. Por eso es importante la batalla electoral, digámosle, por reconquistar el gobierno. Y si teníamos alguna duda de lo importante de haber ganado el gobierno, haberlo perdido también ensayó un proceso de casi 40 meses de rebaja de salario, de rebaja de las jubilaciones, de distribución regresiva del ingreso. O sea, el año pasado, que es un dato muy contundente, la economía uruguaya tuvo 2.406 millones de dólares por encima del 2019, pero de ese crecimiento los salarios no participaron porque estaban por abajo, las jubilaciones tampoco, el presupuesto educativo tampoco, el presupuesto de vivienda o del INAU tampoco, la universidad tampoco. Y bueno, esas cosas nos pasaron porque perdimos el gobierno, y porque perdimos el gobierno se entregó el puerto a un monopolio privado, y porque perdimos el gobierno, bueno, una serie de escándalos de corrupción que daría casi para un capítulo entero aparte. La internet dejó de ser monopolio de Antel. La energía eléctrica, una cuarta parte de la energía se da a 100 grandes consumidores privados para poder hacer un mercado privatizado de la energía. O sea, la pérdida del gobierno nos generó un deterioro ahí. Ahora, atando estas dos cosas, uno dice, bueno, pero si ganar el gobierno nos ayudó a algunas transformaciones y perder el gobierno nos generó retroceso, lo único que hay que hacer es ganar el gobierno, y yo creo que ese es un error. Que en realidad sería simplificar un tema complejo, porque por algo perdimos el gobierno. Y creo que este es un tiempo, sobre todo porque estamos al borde del debate de programa Alfa, que nunca se puede discutir programa sin discutir a la vez estrategia, de profundizar en el por qué perdimos. Porque yo parto de la base de que cuando ensayamos un congreso y fuimos a los comités de base a discutir la autocrítica, no era discutir la culpa, no era hacia atrás la autocrítica. O sea, el proceso de discusión crítica es un aprendizaje. Es decir, bueno, si tuve un tropezón, ¿por qué tuve un tropezón? Y en eso creo que hay conclusiones que se arribaron de consenso, que es necesario poner en debate ahora, porque ayudan a proyectar la orientación política que precisamos. Y ahí sacamos algunas conclusiones, Raquel, que son bastante contundentes. O sea, el Frente Amplio llega al gobierno
y en vez de ensanchar la presencia organizada de la estructura de base en territorio, que es un poco la antena sensible a los problemas que tenés en cada lugar, para ser cuidadoso, diría, descuidamos fuertemente la militancia base. Y las estructuras militantes de comité o de organización de territorio se debilitaron, en algunos lados desaparecieron, en cantidad, lo que es un problema, y en calidad, o sea, la calidad política de la discusión. O sea, pasamos a que muchos de los comités fueran espacios de discusión de la información, pero no de acción política en el territorio, no de inserción en el territorio, de medidas, discusión con la gente. Bueno, ese es un gran pecado. O sea, el Frente Amplio nació con otra perspectiva, que los comités tenían mucho que decir a la hora de llegar al gobierno. No es que eran estructuras para llegar al gobierno solamente, era también para ayudar a politizar la sociedad. Una segunda conclusión a la que llegamos, también de consenso, y por tanto ahora no podemos descuidar, es que también no abordamos, o por lo menos descuidamos lo que es casi suicida, la batalla cultural. O sea, el Frente Amplio fue devorado por la gestión de gobierno y la batalla por la piel de la sociedad, por el alma, o sea, por defender la idea de la solidaridad, de avanzar como comunidad, de sentir la democracia de otra calidad. O sea, esa batalla que era indispensable y sobre la que había mucho escrito, de que el neoliberalismo de los 90 no era solo una estrategia económica, sino que además te permeaba la piel, porque te imprimía un individualismo extraordinario, la construcción de la identidad social a partir del consumo y no a partir del trabajo, del barrio. O sea, todo esto fue muy fuerte durante muchos años. No es que ganando una elección se revierte solo, y menos solo. O sea, es una conciencia nueva, requiere un enorme esfuerzo. Entonces, puedo poner un montón de ejemplos, pero el Frente Amplio incrementa la inversión social, multiplica las asignaciones familiares, pero esto no era acompañado por una sociedad que defendía esa propuesta como propia, de atender un derecho que estaba postergado y lo estábamos conquistando. En algún caso, una parte de la sociedad y de sectores populares miraba esto como, bueno, se le está dando demasiado, las mujeres se llenan de gurises para cobrar la asignación, es injusto, no trabajan, o sea, bueno, ni hablar en los temas de seguridad y convivencia. O sea, ¿cuánto avanzamos en debatir de que una sociedad más segura y menos violenta tiene que ver con mejor vivienda, mejor cultura, infancia sin hambre? Bueno, cada vez más nos fue ganando la agenda de que se resuelven los problemas de la convivencia a partir del uniforme, la mano dura y el tiempo de encarcelamiento. O sea, la batalla cultural y política de un proyecto que intente abordar la complejidad, la descuidamos. Y cuando quisimos acordar, estábamos jugando en territorio hostil o a la defensiva, en temas que son estratégicos para el Frente Amplio. Un tercer elemento que me parece que también fue, bueno, venía de antes de haber llegado al gobierno, es el Frente descuidó su acción política sobre los jóvenes. Perezoso, digámosle, o sea, descansado en que la mayoría de los jóvenes nos votaba. Y como contrapartida, los partidos de derecha, si algo se dieron cuenta es que la única forma de poder retornar era haciendo política. No son perezosos. Claro, acción, elecciones internas, elecciones juveniles, ingreso de jóvenes al directorio, promoción de cuadros jóvenes. Y en el Frente Amplio hubo mucha arrogancia, hasta en un momento hasta burla, bueno, que dan una hamburguesa, que están pagando para que vayan a votar, que puede haber, pero en realidad lo que había era una política hacia las nuevas generaciones que hizo que salieran de una relación que era 2/3, 1/3 los nuevos votos en las elecciones del 99 y del 2004, a elecciones que pasaron a emparejarse mucho en los nuevos votos. Pero el Partido Nacional empezó a trabajar en los cuadros, muchísimo. Pero años atrás. Casi lo mismo que lo que no trabajamos nosotros. Exacto. Otro elemento. Lo que descuidó el Frente. El recambio generacional. Parados en figuras históricas, Mariano, Tabaré, Danilo, Pastori, Pepe. No están hoy. Bueno, está está Pepe, pero parados en figuras históricas, otro elemento que descuidamos y es de una enorme irresponsabilidad, es el necesario recambio generacional que tiene que ser natural. O sea, para nuestro proyecto político tiene que ser natural que nuevos compañeros y compañeras asuman, construyan liderazgo, porque además si algo sabemos que los liderazgos no se decretan ni se construyen de un día para otro, cuesta, es complejo. Y bueno, otro descuido enorme del Frente Amplio. Una sexta línea de autocrítica tiene que ver con la relación con los movimientos sociales.
no esa guarangada tuitera del FAPIT, pero el Frente Amplio nace de los movimientos sociales, no nace de una probeta, nace de la lucha de los trabajadores, de la universidad, de lo mejor de la cultura, es su ADN. Entonces, no es lo mismo para el Frente Amplio tener un conflicto con el movimiento social y sindical, con el movimiento cooperativo, y el último periodo de gobierno fue un periodo dramático en ese sentido. Tuvimos la esencialidad en la educación que nos generó heridas internas que hasta hoy están para curarse, después líos al año siguiente con la política salarial, líos con los movimientos ambientales, líos con el movimiento cooperativo. O sea, un proceso de izquierda no es que tenga que ser evitar las tensiones, pero tenés que pensar las tensiones con acuerdo estratégico. O sea, es diferente el movimiento social que el gobierno y que la fuerza política, pero tenés que tener capacidad de articulación. Ahora yo digo, sí, todo este análisis, ¿no?, te llevó a la conclusión de que tenés que volver a la calle, o fue esta disyuntiva, mirá que estoy preguntando sin tener ninguna pista, es disyuntiva entre el PIT-CNT levantando votos para la reforma de la seguridad social, vos que sos Partido Comunista, apoyando eso, Partido Socialista, etcétera, y vos en el Senado. No sé si te sentís tan útil, yo sé que es importante, a ver, para ti. Puede ser un factor que incida, pero para mí la discusión era más allá que personal. Yo traté de explicarlo esto a nivel del Ejecutivo. Era más general. Es decir, si hicimos estas autocríticas, donde parte de la autocrítica, todavía no lo había colocado, es la izquierda se institucionalizó demasiado, y en un momento el grueso de los partidos de izquierda estaba formado en sus direcciones casi exclusivamente por parlamentarios o gente que estaba en la gestión del gobierno y con muy poca presencia de dirigentes sociales, sindicales, cooperativos, feministas, colectivos de medio ambiente, o sea, del resto de la militancia social, y eso hace que tu mirada sea muy sesgada. Es muy importante tener gente en el gobierno. Yo no soy anarquista, tengo un enorme respeto por los libertarios, pero no soy anarquista, no creo que tenés que despreciar la participación política en la institucionalidad. Y sé que es difícil y que a veces te atrapa. Ahora, una cosa es luchar por tener también compañeros ahí a solo mirar de ahí. Y el segundo y tercer periodo cada vez más nos pasó que solamente mirábamos desde ese lugar. O sea, la institucionalidad se tragaba todo. Si eso nos pasó y nos debilitó, no podemos pensar que todos nuestros cuadros ahora van a la representación parlamentaria o institucional. Entonces, el arranque de la discusión fue un poco esta. Así, bueno, ¿cuáles van a ser nuestros compañeros que van a estar destinados a la organización sindical de los trabajadores rurales? ¿Cuáles de la forestación? ¿Qué compañeros nuestros van a ser los referentes en la academia? ¿Cuáles nuestros compañeros en el mundo cooperativo? ¿Cuáles en los territorios y en los barrios donde está peor la situación? ¿Qué compañeros en el Frente Amplio que van a estar destinados a construir comités y a organizar? ¿Cuáles en el feminismo? O sea, y también después pensar, bueno, quién va a estar en Antel, en UTE, no es que no importe quién va a estar en Antel, en UTE, pero nos tiene que preocupar toda la cancha de la lucha por los cambios. Porque creo que la experiencia en el gobierno y en la oposición nos enseñó que la lucha por los cambios no se da solo desde el gobierno. Pero por eso te pregunto. Entonces, yo coloqué esa discusión y después puse mi nombre porque... Tu nombre para salir del Senado. Mi nombre para volver al movimiento obrero, claro. Pero por una situación, no por un capricho personal, sino porque yo creo lo siguiente. A ver, me pasó cuando Montes del Plata, estábamos en el Zunca, era una obra, un infierno, muy difícil de organizar, más de 5.000 trabajadores, un montón de nacionalidades, con 250 millones de líos. ¿Sabés que si una obra de esa tiene una débil representación sindical, una compleja representación sindical, o se llevan puesta la representación sindical, hay 5.000 trabajadores que van a salir por todo el país con una mirada de que el Zunca es negativo? Entonces teníamos que tener un enorme cuidado de tener una representación firme ahí. Pero después me puse al frente de DIR. Porque a mí me cuesta mucho decir, tal tarea es bravísima, es muy difícil, mirá que te vas a tener 200 millones de líos. Pues tuvimos de todo, tuvimos hasta narcos en la obra que te generan problemas de seguridad y de convivencia en el barracón donde vivíamos 3.000 trabajadores. Es muy difícil decir, qué brava esta tarea, vaya otro. O sea, es brava esta tarea, me parece que uno asume... Tú decís que no hay tanta gente en el barrio, en el llano... Mucho menos de la que precisamos, por lo menos, Raquel. Hay compañeros que se rompen el alma en el barrio, pero lo que estoy diciendo es,
¿Pero te aceptaron o no te aceptaron la Una renuncia? mayoría que no, pero también con un punto de vista que... Pero vos podés renunciar. Puedo renunciar, ya lo hice. De hecho, este es un déjà vu. Yo coloqué el debate en el 2016 y perdí 74-3 en la dirección, perdí largamente. Después, como era inminente, también era otro contexto. Me llevó mucho que era inminente un conflicto en la construcción que iba a ser con un gobierno que yo estaba representando en el Parlamento, un conflicto además donde la razón la tenían los compañeros, porque había una postura muy tosuda de ni siquiera ofrecer una fórmula salarial de empate y imponer una rebaja salarial era un profundo error. Esto lo terminamos cambiando después de 2 meses de conflicto en una reunión con Tabaré Vázquez en Suárez, en un mano a mano. Pero digo, en ese lío había otras razones. Era esto también, era decir, bueno, tenemos que dar señales de que no descuidamos la militancia social, pero también había otra cosa medio inminente. Decir, bueno, íbamos a tener un conflicto, el gobierno era nuestro. Ahora no está tan clara la situación porque es cierto, hay compañeros que te dicen, bueno, capaz que el mensaje que das es entendido por una parte de la sociedad como que lo parlamentario no importa, las elecciones no importan y solo importa la militancia social y favoreces la lectura del voto en blanco, del voto anulado, del voto... Y es un punto de vista, yo no me puedo poner tanto el balde de decir, ¿es lo que yo digo o no es? Y las opiniones mayoritarias fueron, entendemos la idea, pero busquemos en un marco más abierto de compañeros y compañeras cómo distribuimos compañeros en toda la cancha. Un poco esa fue en ese tono estuvo la discusión, porque no fue una discusión desde el capricho, pero sí desde la preocupación política. Porque en el primer gobierno yo podría hasta entender hoy, hasta con el diario del lunes, de que hubo que colocar todos los caciques, ni siquiera en el Parlamento, sino en el Ejecutivo. Vos mirás todos los cabezas de lista, Mariano, Pepe Astori, Pepe Mujica, todos los jefes, digámosle, los compañeros, los dirigentes con más peso político, todos al Ejecutivo. Entonces cuando el Ejecutivo resolvía algo estaba bravo para cuestionar desde el Parlamento, o sea, estaba concentrado. Bueno, capaz que no había otra en ese momento. Frente Amplio por primera vez llegaba al gobierno, pero después nos pasaron 15 años y nos pasaron un montón de cosas. Entonces, ahora creo que tenemos que darnos más espacio a la hora de definir qué hacer con los cuadros, con la orientación política. En este tiempo, que también es breve, porque yo creo que a partir de, no sé, marzo a reventar del año que viene, te agarra el vértigo de la campaña electoral y ya no podés pensar nada. O sea, no podés problematizar las cosas. Claro. O sea, en realidad es blanco, negro y está. Yo no organizaría el año que viene un seminario para pensar la relación partido político, gobierno y fuerzas sociales. El año que viene no, el año que viene estás en campaña y sería una torpeza no atender los problemas electorales y de campaña. Pero ahora que estamos discutiendo el programa, bueno, otra de las autocríticas, si vos mirás, sí, de los temas, autocríticas en el sentido no de queja, autocrítica en el sentido de aprendizaje. No es negativa la autocrítica, sino que si se proyecta como orientación hacia adelante. Es cuánto caló nuestro programa en la sociedad. En el 2004 caló fuertemente que veníamos a atender la emergencia social y el plan de emergencia era medio central. En el 2014, nuestra búsqueda insignia era el sistema de cuidado. Y era una idea muy avanzada, muy potente. O sea, muy bien elaborada, muy necesaria. O sea, que una persona en discapacidad severa tenga un asistente personal es artiguista, es de solidaridad. Que una madre jefa de hogar tenga posibilidad de dejar su hijo para poder trabajar es muy positivo. Pero fue una idea muy poco enraizada en la sociedad. Y no es una opinión, es un dato. Si llegó este gobierno y lo congeló y en algunos casos lo hizo retroceder y no se pintó un muro en defensa del sistema de cuidado en ninguna parte del país, un cartel, una marca. Vergara solamente lo propone como su... Claro, límite. Pero lo que estoy diciendo es, lo que pasó es 3 años y medio. Yo también propongo sistema de cuidado que hay que ensancharlo y cuando la reforma de la seguridad social decíamos falta sistema de cuidado. Pero no defendimos el sistema de cuidado. Eso no es defender tu programa. O sea, defender un programa es que cuando no presentan el plan de cuidado tenés una movilización, tenés respuesta social, tenés organización en los barrios, tenés demanda. ¿La gente está desmovilizada? Bueno, yo creía eso hasta la juntada de firmas. O sea, si vos me preguntás, hasta que decidimos salir a juntar firmas, creía que estábamos en un momento de capa caída. Es más, me angustiaba. Un poco podía haber sido por la pandemia, pero básicamente decís, bueno, hubo cosas que no salimos a defender. ¿Pero vos decís la LUC? Seguro. Hasta ahí yo tenía una mirada muy pesimista. Decir, bueno, pasó el presupuesto sin pena ni gloria. El primer presupuesto, que generó esto, crecimiento económico con peor distribución. Pasó la política salarial, que garantizó estos 40 meses de rebaja, sin mucha resistencia general.
Hubo alguna particular, sí, yo qué sé, el Zunca logró frenar la rebaja salarial, se movilizó, trancó la jugada, pero fue una excepción. O sea, en general hubo escaso nivel de respuesta. Estaba la pandemia, eso dificultó, pero aún después nos cerraron todos los centros MEC y en realidad casi ningún barrio salió a... O sea, nos quitaron 10.000 becas de Uruguay Estudia y no hubo respuesta. O sea, el primer año para mí era muy duro de cómo se iba aplicando un ajuste sin necesidad de respuesta, hasta la junta de firmas. Yo creo que hay un antes y un después, que es la recolección de firmas. O sea, la recolección de firmas logra un hecho, una hazaña, como nunca antes en la historia. En 6 meses juntar 800.000 firmas. Yo tenía 13 años cuando se vota la ley de caducidad y participé desde la Federación de Estudiantes del Interior y hicimos una murga para salir a juntar votos, un cuplé que era la papeleta, íbamos a las kermeses. Ahora, tuvimos un año juntando firmas enteros, firmas que no, en esa época no precisaba la huella digital, y llegamos a 500 y algo mil. Y eso que no era solo el Frente Amplio, tenías a Carlos Julio, el sector del movimiento de Rocha, o sea, y con un tema que era los derechos humanos recién salido de la dictadura, que era de una sensibilidad a prueba balas. En el 2001, cuando se sale a defender a Antel por segunda vez, porque en el 92 fue por elecciones, o sea, se eligió otro mecanismo, no el mecanismo de la juntada de firmas para la cuarta parte del electorado, faltando una semana no teníamos las firmas. Y después llegamos a 707.000 y gobernaba Valle, que ya estaba en un momento de poca popularidad, y era Antel que ya la habíamos ganado, 707.000, acá juntamos 800.000. Lo mismo con ANCAP, o sea, y sin pandemia. O sea, lo de la recolección de firmas marcó un momento de renacer del movimiento social, y yo creo que fue la mejor de las autocríticas que nos hicimos, porque decidimos acompañar al movimiento social en una batalla difícil, donde sí era mucho más el riesgo de perder que de poder lograr el objetivo. Entonces me parece que ahí demostramos que hay reservas, había más reservas de las que podíamos creer. La sociedad nos sorprendió para bien. Y bueno, recuperé mucho de optimismo en el sentido de la capacidad de movilización. ¿Estás contento, estás conforme con el programa? A ver, cuando terminemos, hay 2.400 enmiendas al programa. 2.400 sí. Y para mí la mayoría mejoran el programa. Yo creo que tiene que haber 5 ítems. Ajá. Nada más. Bueno, pero lo que estoy diciendo es, claro, la enmienda a veces es una frase en la parte del texto, pero creo que lo clarifican el programa. Lo clarifican en vivienda, lo clarifican en infancia, lo clarifican. ¿Qué pasa con las comisiones temáticas? Las comisiones temáticas no funcionan por mayoría, funcionan por consenso. Entonces alcanza que un integrante de la comisión temática tenga reparo en la forma en la que se escribe algo para que ese contenido se postergue. Igual, mi opinión es que el programa no depende de lo manuscrito. El programa es lo que se entiende. Cuando decía todo el sistema de cuidado, estaba muy bien, pero la gente no lo entendió. Entonces no lo defendió. Entonces, tener un programa es que la sociedad defienda ese programa. Que si vos decís, mira, reforma urbana, vivienda, estas 4 medidas, la gente... Infancia, alimentación en la infancia, no violencia en la infancia, estas son las medidas, o sea, que trabajo, igual, o sea, me parece que es muy importante, no que simplifiquemos para subestimar a la sociedad, pero que tengamos claridad en la orientación programática. Lo que pasa es que todo ha cambiado también, y los mensajes se reciben y se dan de otra forma. Entonces, la sociedad, no sé, no es que no entienda, sino que a veces... no cree, o sea, está desmovilizada. Y además en lo electoral después es cierto que vota más la gente por emoción que razonablemente. Eso está bastante estudiado, y eso, de que los móviles últimos son más los de la emoción, claro, ¿no? que los de la razón. Fíjate lo que pasó en Argentina. Claro, a mí me sorprendió todo el año Argentina, porque yo en realidad fui a principio de año, tuve una reunión de comité de base y estaban muertos los compañeros con respecto al panorama, estaban muertos, esperaban un escenario peor que este todavía, decían, mirá, segunda vuelta va a ser el Burrich-Milei, y cualquier alternativa a eso no tiene ninguna posibilidad, estaba en el horno. Después cuando volví a ir, que fue poco antes de las PASO, me dicen, Milei está destrozado. Parecía había tenido unos escándalos por compra de dirigentes, porque les pedía plata a los dirigentes por lugares en las listas, y eso había hecho público, y en las encuestas había bajado de un 26 a un 15, y ya estaba desahuciado Milei, tercero, bien corrido. Se dan las PASO, yo transmitía lo que me decían los compañeros, la ven primero la ven en el horno, pues yo, la ven
que por lo menos Milei está en caída, igual era siempre fue muy complicado para el sector del peronismo. Eso era obvio, aparte, Era una obvio. crisis económica de esta magnitud. Claro, pero además con Macri y la Pato. Sí. Bullrich. Yo creo que el que gana la elección es Macri. Sí, O sea, sí. Macri decide jugarse la ropa y decide bien. O sea, para su objetivo sale muy prestigiado porque la oposición interna, hubo un sector importante al radicalismo que decidió votar en blanco, demostró que decidieron los dirigentes quien acompañó, pero tiene que ver también con una prédica muy potente y con la crisis, ¿no? O sea, yo pensaba, es como que hubiera ganado Vención las elecciones en el 2002. Claro, que el Partido Colorado había elegido al ministro de Economía de la crisis para ponerlo, o Alfi. Exacto. En esa elección, viste, yo creo, me sorprendió muchísimo a todo el mundo creo, el porcentaje que sacó en la primera vuelta, y ahí parecía como que podía, entre eso y el descarrile de Milei, que era permanente, o decías, bueno, puede ser que el descarrile de Milei genere una cosa insólita, que es que ganes una elección imposible, porque era la elección imposible. Y vienen cosas peores, ¿eh? No esperaba este resultado. Yo ahora, para mí está abierto todos los panoramas en Argentina. Sí. Todos. Pero hay uno que no ha salido mucho a luz, que es que hay estudios muy, muy fundados sobre la cantidad de desaparecidos en Argentina. Eso va a traer problemas muy fuertes. Bueno, Porque, es más, hay compañeros que te dicen, no, pero no va a ser tan grave porque no tiene mayoría parlamentaria en el Congreso. Yo tengo muchas dudas de que no construya una mayoría parlamentaria, pero además, si no la construye, vos fíjate el caso de El Salvador. En El Salvador Bukele gana con un porcentaje, no sé si era el 40%, con el Congreso en contra, y apenas el Congreso no le aprueba, le pide para levantar el estado de excepción, adelantó elecciones y pasó a ganar con el 70%, en medio de una crisis, ahí pues de seguridad, Sí. no era una crisis económica. O sea, cuando aparece un emergente que es un demagogo de derecha o de extrema derecha, si llega a conectar con la sociedad, el riesgo posterior es altísimo. Entonces, en realidad, te cuesta dormir con lo que está pasando en Argentina en el sentido de la preocupación de los escenarios posibles. Ojalá no se dé el peor de todos y tengas escenarios yo que trato de modesten. imaginarme cuando él corte las relaciones con China y con Brasil. Claro, yo espero que eso no pase, que los sectores internos del PRO y demás. Pero los no mismos moderen. empresarios le van a decir que no. O sea. Sí, pero ojo cuando un personaje de estos se pone por encima de todo. Un pequeño ¿no? Hitler. Cuando se ponen por encima de todo, el riesgo de llevarse todo puesto es alto, ¿no? Porque además, yo qué sé, te da una sensación de inestabilidad emocional del tipo que enseguida se enoja. De cualquier manera que enseguida... tenemos que llegar a la conclusión de que esto tenía que pasar, que algo tenía que pasar. Sí, claro, estaba exhausta la Argentina. Sí. Es una o sea, señal. es imposible. Es una que señal pasara. del hartazgo, Sí. ¿no? Del hartazgo, inflación altísima, más pobreza, mayor exclusión. O sea, tenés una situación social que empezó al sol. Bueno, después, ¿cuánto de esto es la herencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Para mí sí. Sí, altísima. Pero lo cierto es que no se pudo revertir. Y no quedó abierta una salida por izquierda. Vos tenías una crisis económica y no tenías una salida por izquierda. Y tenías una salida de locura por derecha, pero era una salida. Quien estaba ofreciendo una salida distinta... Sí, rompiendo todo, pero no importa, era una salida. Entonces, en medio de una crisis, también tenés que ser responsable de que no... O sea, vos sabés que allá el peronismo, que tiene izquierda, derecha y todas las franjas, cuando con la Cristina, que está creo en Italia, ¿no? Se fue, se mandó... No sé dónde está ahora. Pero ahí hay déjame chiquita, hay una entrevista que hace Pino Solanos a Perón, donde él le dice, general, usted se anima a describirme el panorama político de la Argentina, y él le dice, bueno, está la derecha, está sectores de centro, la socialdemocracia, hay sectores de izquierda. Entonces Solano dice, pero general no me nombró al peronismo. Ah, no, peronistas somos todos, le dice. Claro. Pero es así. Pues sí, de Montoneros a lo Perrega. Por eso la izquierda genuina o diferente ha sido casi imposible. Y te cuesta, ¿no? Claro, hay una tradición ahí que... Sí, pero bueno, esta vez no le sirvió. Pero además, Ahora, yo en este caso que quería que no ganara Milei, pero no es que tenía mucho entusiasmo con Massa, tengo que ser claro, ninguno. O sea,
Ninguno. Las elecciones reflejaron eso. Pero en realidad, vos decías, estabas muy preocupado por la Argentina por lo atroz. Lo que se presentaba como lo posible, era muy tibio. No te movía una emoción. No te cambiaba la aguja. Y además que tuvo una trayectoria advenediza, bueno, está. Pero en ese contexto, cuando tenés del otro lado una mirada que es de odio, negacionista del terrorismo de Estado, o sea, cuando tenés todo eso del otro lado, mercadocéntrica al extremo de la venta de niños o de órganos, o sea, cuando tenés del otro lado esa propuesta, sí, claro, ¿no? Te hacías masista en el sentido de decir, bueno, que gane algo que no sea esto. Hubiera preferido que ganara Bullrich a que ganara Milei, claro. O sea, claramente, o sea, cualquiera de los escenarios posibles era mejor que este que se dio, que es un enorme riesgo, o sea, cuesta mucho pensar. Hoy me preguntaba, Marito Carrero me escribió, y claro, una parte del programa del Frente Amplio que está relacionada a la integración regional, bueno, eso ya está capotado. Tiene que mantener los objetivos en el sentido estratégico, pero entender que va a haber una dificultad. Lo primero que pensé, sí, claro. Mercosur, o sea, pensemos en que vamos a tener una condición gravísima, porque hasta en eso, Bolsonaro, que es otra cosa imposible, bueno, hay como una lógica de la política exterior brasilera que algunas cosas mantuvo a pesar de que tenías un giro muy fuerte a la derecha en otras políticas. No salió a bombardear el otro día el Mercosur. En este caso, hay un discurso mucho más hostil, es un problema. Sí. ¿Cuál es la decisión que has tomado? ¿Cuál de ellas? No, yo en este caso voy a adherir a lo que se resuelva colectivamente. Es más, porque además no es un calco la discusión del 2016, no es un calco. Pero sí puse algunas condiciones en este sentido, en el sentido de decir, bueno, nosotros que tenemos esta reflexión, más allá de si no soy yo, tenemos que tener consecuencia en que nuestra política de cuadros no privilegie exclusivamente los cuadros que enviamos al Poder Ejecutivo o a un futuro gobierno. Tenemos que tener cuadros para los barrios, o sea, ahora nos vamos a juntar la semana que viene y un poco el debate general, hay dos ejecutivos antes vamos a destinar compañeros a todas las áreas de acción. Pero es muy claro, aparte, te pongo un ejemplo, Raquel. Nosotros votamos la ley de 8 horas. Esto mejoró las condiciones para el trabajo rural, ¿no? Esto mejoró las condiciones para algunos trabajadores rurales. Pero nos fuimos del gobierno y todavía había 11 de cada 100 que trabajaban más de 60 horas. O sea, el cambio no se da solo porque legisles bien. Lógico. Si por abajo no vas generando conciencia, organización, defensa del derecho. O sea, además sería paternalista pensar que el cambio lo da el gobernante. El proceso de cambios es más complejo. Si vos no lográs determinado nivel de protagonismo de la sociedad, no vas a generar conciencia y no va a defender nadie el cambio. También es parte de la autocrítica. Fíjate, otro ejemplo que es muy claro. Cuando en lo abstracto, ¿no?, debatíamos acerca de los desafíos en la salud, claramente precisabas más inversión en salud, precisabas una inversión que hiciera más equitativo, o una complementariedad del sistema, pero para esto precisabas más democracia. Entonces, la reforma del sistema integrado de salud tiene una cosa muy interesante, que es que la JUNASA tiene que aprobar las medidas de salud. Entonces, si una mutualista quiere cerrar una emergencia, no la puede hacer. No lo puede hacer si antes no consulta a la JUNASA. Y en la JUNASA se integran los usuarios. Entonces, ¿qué mejor que tener un usuario, que es la representación de los usuarios, que son los que saben mejor que nadie dónde faltan medicamentos, dónde falta especialistas, dónde falta primer nivel de atención, representados? Y los trabajadores también, pero los usuarios es fundamental. Y la ley incorporó esto. Ahora, si uno mira cuánto efectivamente participamos los usuarios en las decisiones, o sea, cuánto hicimos de encuentro, asamblea, congreso regional, congreso local, congreso municipal. Yo estaba en departamentos donde conversás con la representación de los usuarios y te dicen, tenemos un grupo WhatsApp y en las reuniones vamos 10 por departamento, 12. O sea, la distancia entre lo que debería ser para que efectivamente vos democratices el acceso a la salud, que está tensionado por intereses económicos muy potentes de algunas corporaciones médicas y de la industria farmacéutica, para vos democratizar el acceso y el derecho, es sideral. Y eso no se logra burocráticamente. Eso es organización, pienso, cuadro, política de formación, generar masa crítica. O sea, ese proceso de transformación democrática del Estado, imprescindible para que la transformación se sostenga en el tiempo y se profundice,
Y capaz que abrís la misma policlínica en el mismo lugar, pero si la sociedad participó de eso, es distinto el hecho en la cabeza de la gente. O sea, capaz que colocás el mismo especialista en el mismo lugar, y capaz que no, capaz que la presencia de la sociedad te dice, acá no, tiene que ser en otro lado, tiene que ser en tal lugar, más cerca de la escuela, más cerca de tal... O sea... Y yo digo, el PCNT, con esto que el Frente Amplio no apoya y ustedes, Ajá. dos partidos sí apoyan, que es la recolección, ¿no le está marcando un poco ese cambio que vos querés? Es decir, trabajar con la sociedad, sí, es un temor. bajar un discurso, ¿no? Convencer a la gente. A ver, ¿o ojalá, no? para mí no es el Entonces, mejor. ahí, entre el Frente, esto que se decía, que el Frente Amplio no lo iba a apoyar, recolección de firmas porque se iban a confundir digamos, una área con la otra o un movimiento con el otro. Para las elecciones iba a ser negativo para el Frente. No sé si me explico. Sí, lo entiendo, pero a ver, primero, claramente no es el mejor escenario. O sea, el escenario ideal ya pasó. Para mí el escenario ideal es que hubiéramos acordado una papeleta común y estuviera todo el Frente Amplio y todo el movimiento social embarcados en la misma recolección. Esto partió de una premisa. La primera premisa mía en esta discusión fue, después de haber visto la LUC y lo ahí contra la LUC por distintas cuestiones, también la pandemia, el movimiento social no logró grandes movilizaciones contra la LUC. Ahora con la reforma jubilatoria sí logró movilizaciones importantes. Hubo un paro general de 24 horas, varios paros parciales, un paro general de 24 horas con movilización que rodeó el Parlamento con un montón de gente. Es un tema mucho más sensible que la LUC. Te endurezco la condición jubilatoria, te rebajo la jubilación, o sea, te empeoro el sistema de AFAP, o sea, era un tema mucho más sensible para el movimiento sindical en particular, para los trabajadores. Esto es mucho más entendible aparte. Para mí era clarísimo que esto no quedaba en la última movilización, que iba a haber búsqueda de alternativas de enfrentarlo. En esa línea, si el movimiento social va a enfrentarlo, busquemos una alternativa en lo que podamos enfrentarlo en conjunto. Esto no se pudo. En mi opinión no se pudo porque hubo sectores importantes del frente que cerraron cualquier posibilidad de acuerdo. A mí no me parece sensato que hoy discutamos el contenido de la papeleta, cuando en la semana previa a definir la papeleta hubo sectores que dijeron, diga lo que diga la papeleta, nos vamos a acompañar. No, era evidente que te dificultaba mucho a la interna del movimiento social tener más tiempo para acordar una papeleta común. Además porque tenías una memoria de que en los 90, cuando se instala la reforma jubilatoria primera, que instaló la SAFAP, el encuentro progresista en esa época, reuniones que se hacían en ASU, demoró muchísimo en acordar el texto de la reforma constitucional, muchísimo. Y cuando lo acordamos casi no nos quedaba tiempo para juntar firmas, fue muy sobre el plazo. Y salimos a juntar firmas de apuro y después hubo muchas que eran repetidas y demás y no llegamos a las firmas. Y la demora tuvo que ver. Ahora, los tres contenidos que coloca la papeleta son contenidos razonables, los tres. Y son respuestas no a políticas del Frente Amplio, para mí son respuestas a políticas de la derecha. La derecha llevó la edad mínima para llegar a poder jubilarte a los 65 y para tener una jubilación más o menos digna a los 70. Eso es un poco el panorama, ¿no? Hoy la gente se jubila a los 64. Y se jubila a los 64 porque a los 60 consigue un 45% de sueldo base, eso es muy poco, entonces sigue. Ahora se va a jubilar a los 65, con menos que a los 60. Y va a tener que llegar a los 70. En muchas ramas de actividad esto es prohibitivo. Y además cualquiera sabe que si quedas sin laburo a los 60, 61, 62, es muy complicado y eso le va a pasar. Eso pasó en el mundo. El estudio que hace el economista San Román sobre los países que extendieron la edad jubilatoria es muy contundente en que un poco más de la mitad de los trabajadores no se mantiene trabajando. Y bueno, en Uruguay en particular, a esa edad, volver a conseguir trabajo, sobre todo para los trabajadores con menos calificación, que hay un lote, es una condena. Lo segundo, la jubilación mínima, este gobierno la congeló los 5 años. Nosotros habíamos triplicado la jubilación mínima del 2007 al 2019. En este caso va a estar congelada, o sea, en el 2024 va a ser igual que en el 2019. Entre medio hasta tuvo alguna caída, porque se decidió cambiar la forma de ajuste de la base de prestación y contribución, que era por IPC, que se pasó a ajustar por índice medio salario, justo en el momento de la caída del salario. Entonces, cuando se tomó como variable de ajuste de la jubilación mínima para interrumpir la posibilidad de que esta avanzara,
defender la jubilación mínima con un salto que no es demasiado abrupto, también parece razonable. Es más, si uno mira, el último programa del Frente Amplio tenía empezar a incorporar el aguinaldo por las jubilaciones mínimas. No es una cosa tan distinta que esto que se está planteando ahora de mejorar las jubilaciones mínimas. Y lo tercero, que fue lo más polémico, es el sistema de AFAP. Yo parto de una definición, que es el gobierno empeoró radicalmente el sistema de AFAP, por lo menos con 5 medidas. Con 5. O sea, cuando se creó el sistema AFAP, que tenía esa propaganda de que ibas a tener dos jubilaciones, una jubilación pública, que esa iba a ser seguramente la más precaria, pero una jubilación donde tus ahorros se iban a capitalizar, invertir, y esa jubilación sí, esa iba a ser muy potente. Yo recuerdo una propaganda muy curiosa de 2 jubilados disfrazados de astronauta yendo a la luna, porque ya habían vacacionado tanto en Uruguay que ahora iban a la luna. Pero tenía una promesa más, que era, no una promesa, sino un dato más que fue muy importante para que los trabajadores se afiliaran a SAFAP, que es que a cuenta del BPS, el día que te ibas a jubilar, te aumentaban un 50%, si vos te elegías una FAP, te aumentaban un 50% el sueldo básico jubilatorio. Lo que hace esta reforma es, a los menores de 45 años, que son arriba de 700.000, muchos años después, algunos que hace 20 años están aportando a la FAP, les quita ese derecho de que iban a tener a la hora de jubilarse, pero se los quita 20 años después. Entonces empeora la forma de jubilarte. Lo otro la hace obligatoria, que hasta ahora no era obligatoria para los sueldos de abajo de 78.000 pesos. Lo tercero, las AFAP te descontaban una comisión por cada peso que vos aportabas, por cada mes de aporte, ¿no? Es la lógica funcional de las AFAP. Pero no te descontaban comisión cuando vos estabas desocupado. Ahora la ley le permite a la FAP que te puedan descontar aún estando desocupado. Bueno, parece un muy buen negocio para la FAP, pero pésimo negocio para el laburante. Lo cuarto tiene que ver con los servicios bonificados por el Estado. O sea, una maestra por cada 3 años de trabajo le aportan 4. Entonces, cuando se iba a jubilar, una maestra se iba a jubilar, no le tomaban la edad real. Supongamos, se jubiló con 58 años, ¿no? Tenía 27 años de aporte. Bueno, le tomaban 36 años y por lo tanto en vez de 58 le tomaban 66 de edad, la edad ficta. Bueno, ahora le toman la edad real, no la ficta, y por lo tanto le bajan la prestación jubilatoria muchísimo. Y lo quinto es que el Banco Central decidió habilitar que el Banco de Seguros, las aseguradoras, cobren el doble de comisión cuando te van a pagar la jubilación. O sea, tenés comisión y ahora se duplica. Eso bajó un 15% las rentas vitalicias. También un cambio en las tablas de morbilidad, que bajaron las rentas vitalicias. Hay un dato que es contundente. Yo te puedo dar exacto en el teléfono, pero de memoria me acuerdo. 58.600 trabajadores cobran renta vitalicia, se han jubilado por el sistema de AFAP. Si uno lo divide en deciles, el 10% más pobre, o sea, los 5.800 que cobran AFAP más baja, en promedio, ¿sabes cuánto cobran? 126 pesos. No me digas. 126 pesos. 10, uno de cada 10. Vamos al segundo escalón. El segundo 10%. ¿Cuánto cobra de este sistema al que aportaste la mitad de tus ahorros? 720 algo pesos. El tercer escalón, 1.400 pesos. O sea, 6 de cada 10 altas jubilatorias en promedio llegan a 1.900 pesos. El 90% de las rentas jubilatorias de las AFAP son 5.000 pesos en promedio. Si vos agarras el promedio del 90% de las... O sea, solo el 10% más alto es el que recibe jubilaciones del entorno de los 40.000 pesos. Pero el resto, recontra deprimido. Entonces, lo que plantea la central es, dese 2 años para discutir la seguridad social, pero esta es la cancha. La cancha es con las jubilaciones mínimas mejorándolas, la cancha es respetando los 60 años, la gente trabaja más que los 60, pero si puede, si queda sin trabajo no trabaja más de los 60 y pasa mal, y no sobre la base de que las AFAP se traigan la mitad de los ahorros para dar prestaciones tan bajas. Este no es un invento además del PICNT. O sea, en el mundo, el primer sistema de AFAP es en el 81, que se hace en Chile, lo hace la dictadura de Pinochet, y a partir de ahí hubo 2 zonas del mundo donde más polularon estos sistemas. América Latina, 14 países. Europa Oriental, después de la caída del muro de Berlín, 14 países y 2 de África. De los 30 países,
hay un estudio que hace la OIT en el 2019 que habla de la regresión de los sistemas de fondos previsionales. 18 revirtieron el sistema AFAP. Y alguno, como Chile, lo está discutiendo ahora. Y lo revirtieron no por capricho, lo revirtieron porque las prestaciones eran muy bajas, las transiciones eran muy caras, la cobertura cayó a pique, cosas que cualquiera que discuta acá dice, bueno, no parece una propuesta tan alocada la de la central. Bueno, que estas tres cosas las pongamos en discusión, no hubo consenso en el Frente Amplio, pero yo creo que la reacción del plebiscito, este plebiscito era inexplicable en el 2019. ¿Por qué? Porque no solamente el Frente Amplio no empeoró la condición jubilatoria a los 60 años, sino que permitió jubilarte con 58 años si tenías 28 de edad y estabas desocupado. Porque la jubilación mínima la triplicó. Y porque si bien no eliminó el problema de la SAFAP, no la empeoró y la mejoró porque le pusiste un tope a las comisiones y pasaron de ganar un tercio de lo que ganaban antes de comisiones. Está claro que para los que estamos en contra del sistema AFAP, tuvo gusto a poco lo que se hizo. Pero en este caso lo que tenés es 5 medidas, estas 5 que te decía, que puedan cobrar la SAFAP cuando estás desocupado, que sean obligatorias, que te quitan el 50% del sueldo básico jubilatorio, que al que tiene bonificado lo matan y que te duplican la comisión, la aseguradora, que todas son importantes, ninguna es marginal en el resultado de la ecuación de cuánto recibo de derecho. Entonces yo entiendo más la reacción de la central, por más que no me distraigo de que hubo un problema interno y no hubo consenso interno del Frente Amplio y tenemos que administrar esa diferencia, como una reacción a la orientación en materia de seguridad social de la derecha que a una reacción de una política nuestra. Y no dialoga mal, en mi interpretación, sé que hay otras interpretaciones, la papeleta con lo que fueron las políticas del FA en materia de seguridad social. Y bueno, y en ese sentido, igual me parece que es bueno que este debate lo dé toda la sociedad, ¿no? Yamandú está, según cifra, por allá arriba hay cosas. Sí. Igual yo tengo una opinión, ¿no? A ver. Yo tengo una opinión que es que las encuestas, lo decía el Sordo Goncalves también. ¿Quién? El Sordo Goncalves lo decía, las sí. encuestas internas son la tumba de los cracks. ¿Por qué? Porque es donde más fácil es cambiar el voto. O sea, es muy difícil, más difícil cambiar el voto del Frente Amplio al Partido Nacional, del Partido Nacional al Frente Amplio. Pero de un candidato. Pero de Carolina Yamandú, yo te pongo el caso personal. Yo a esta altura de las elecciones pasadas marcaba un 1,5% en las encuestas. Y saqué un 24%. Candidato a presidente. Seguro. Y saqué un 24,5%, casi un 25%. ¿Por qué no te presentaste ahora? Bueno, porque es la misma discusión. En 2018 yo no me presenté por mí. Hubo un movimiento social de gente que tenía primero. El Frente va a perder. Va a perder por la dificultad de relación con la base social. Va a perder por la no discusión. Para unas cosas estas de la autocrítica. La empezamos a hacer antes nosotros. El movimiento 18 de agosto. Y se generó una movida que era, precisamos un candidato que diga estas cosas. Yo creo que ahora hubo un congreso que dijo estas cosas. Entonces, para mí nunca fue un objetivo en sí mismo la candidatura. ¿Pero quién quiere que sea? Carolina. Carolina, ¿no? Sí, nos estamos pensando a Carolina. A ver, me parece que es la que está más preparada de los compañeros. O sea, Yamandú y Carolina son los que tienen más chance de ganar. Yamandú tiene llegada, pero está más concentrada. Pero no es que Vergara estaría desistiendo de su candidatura para sumar, porque parece que los astoristas están yendo para el MPP. No, creo que va. Me parece muy raro. Mario hizo todo un recorrido y creo que es razonable, diciendo esta expresión política necesita un candidato y que refleje la diversidad de ideas del Frente Amplio. No veo que tenga espacio para bajarse. Pero, ¿qué veo yo? Son buenos candidatos, no es en detrimento. Me parece que le saca ventaja a Carolina en capacidad de mirada nacional. Porque tuvo al Frente Antel 5 años, al Frente Metido Industria 5 años, tuvo experiencia en el Parlamento, si bien corta, pero justo cuando se discutía la LUC, que era como el proyecto de la derecha. Entonces fue muy intenso, me tocó estar al lado. Y después le suma la experiencia en Montevideo, que me parece que Montevideo ha demostrado mucha capacidad de iniciativa en el plan ABC, ¿no? Entonces me parece que es la mejor compañía para liderar. O sea, yo me imagino debatiendo de estos temas o intercambiando estos temas, le veo más recorrido a Carolina que a Yamandú. Pero es una apreciación que admite en contrario. Y no creo que... ¿Cuál es el desafío principal que tenemos en la campaña? Que no se alimenten locas pasiones y salgamos con heridos de la campaña. O sea, la campaña ideal para el Frente Amplio es que todo el Frente Amplismo al otro día esté tanto dispuesto a votar Carolina Yamandú como Yamandú Carolina. Va a ser la fórmula más probable. O sea, ese es el triunfo del Frente Amplio.
Te pongo un ejemplo. En la campaña entre Danilo y Pepe, no quedó bien la cosa después. Y vos, si te acordás, Sí. hubo unas semanas ahí difíciles para el Frente Amplio. Difíciles. Y hubo que surcir la fórmula y no salía la fórmula y las condiciones iban y venían. Lo dijo hace poco cuando falleció Pero Astor y lo dijo Pepe. El mismo día. Como él no pudo... El mismo día que se arma la fórmula, tuvimos casi la integra Martínez la fórmula. Ese mismo día, en la mañana. En la mañana se corrigió y se pudo armar la fórmula. Ahora, esos líos son una de las cosas que nos hizo de pasar de ganar en primera vuelta sin problema a tener que ir a una segunda vuelta y hasta que... O sea, esos líos internos. También no fue fácil la interna entre Constanza y Tabaré. Fue complicada, fue difícil. Después quedaron heridas. Entonces, ¿qué quiero decir? En este caso, no tenemos margen para que la interna sea... Empezó bien la cosa, me parece, empezó muy bien el plenario, hubo mensajes unitarios, pero tenemos que ayudar mucho a que no nos pase que la ambición sectorial se coloque por encima del colectivo. Y ese es para mí mi objetivo en la interna. Es decir, bueno, estamos los que queremos que encabece Carolina, están los que quieren que encabece Yamandú, los dos favoritos, digámosle, están otras candidaturas. Pero eso va a ser el resultado de la interna. Pero que el resultado de la interna no sea un resultado que deje dolores. Esa es un poco mi preocupación. Por eso, Bueno, por eso vamos a querés brindar. Arriba. Bueno, arriba. Nos vemos en 7 días. La sed y el agua. La sed y el agua.